Un gusto que estamos aquí nuevamente buscando, esperando de parte de nuestro Dios esa dirección, esa palabra que trae vida a nuestras vidas, que nos lleva a sabiduría. Eh, y pues bueno, eh, el título de esta enseñanza no se lo voy a poner ahora, creo que se lo vamos a poner al final. Esto, pues, cualquiera de ustedes va a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Y si no, me preguntan. Amén. Pues bueno, vamos a leer el pasaje de Mateo 19:15 al 22. Este pasaje también está en Marcos 10:17 y en Lucas 18:18. Este pasaje es el pasaje del hombre rico o el joven rico, como lo describe la escritura. Eh, en esta escritura voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. Entonces, como les decía, aquí está. El joven rico, Mateo 19:15 al 22. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Podemos ver que en el tiempo de Jesús, no solamente este joven rico vino y le hizo este tipo de preguntas. Si nos ponemos a buscar en la escritura o a leer la escritura o a estudiar la escritura o a escudriñar las escrituras, vamos a ver que muchas personas que tenían de un estatus de ser los principales del pueblo judío, venían a Jesús fariseos, escribas, intérpretes de la ley, Nicodemo, sabemos que es uno de los que llegó a consultarle como para preguntarle cosas sobre el reino. Y así como estas personas, pues llegó este joven rico que vamos a ver quién es o cómo era esta persona, cuál era su personalidad y cómo el Señor eh, le da una palabra que él se entristece y sabemos que él se va triste, ¿no? Sabemos a detalle o a grandes rasgos que es el joven rico que viene y le pregunta y Jesús le dice que venda todas sus posesiones y que este joven al ver que tenía muchas se entristece en su corazón y pues bueno, se va triste, ¿no? ¿Qué había en su mente? Pues no podemos saber qué hubo en su mente, porque él iba preguntando una cosa en específico, una vida eterna, y se va sin tener, sin tener con qué pagar para esa vida eterna. Naturalmente la humanidad siempre ha venido al Señor o con ese sentido o ha venido a Dios o a lo santo, a lo sagrado, con el pensamiento de que pueda hacer algo para obtener un favor de Dios, en este caso la vida eterna, en este caso el poder resucitar de los muertos y estar en la presencia de Dios en el paraíso o en el cielo como todos conocemos, poder estar en el cielo con Dios. Y aquí este hombre no es la excepción, se acerca a Jesús y le pregunta de manera directa, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y leyendo un poco, como todos, cuando estamos pues, preparando un tema y leyendo, estudiando, veía yo que en ese tiempo no se les decía rabí bueno o no se usaba la palabra bueno en ningún maestro de esos tiempos. No era nada común, de hecho, no se decía, no se, o sea, no se usaba ese término para dirigirse a un rabí, a un rabino, a uno de estos maestros de las escrituras. Sabemos y deben saber ustedes que Jesús eh, fue un judío que guardó durante toda su infancia y después su vida madura los mandamientos del Señor. O sea, él cumplía con los preceptos que fueron dados a Israel y él era considerado un maestro de las escrituras. Eh, ¿Cuándo se fue considerado esto? Cuando él ya comenzó a
a ir a las sinagogas y siempre, recuérdense, él se levantaba y abría las escrituras y les interpretaba, así como ellos, la ley. Y mucha de la gente decía, ¿quién es este hombre que con tanta autoridad enseña esta doctrina? ¿Qué doctrina es esta que con tanta autoridad la presenta delante de nosotros? Jesús es el que les enseña a todos ellos los mandamientos, cómo aplicarlos a la vida de una manera práctica en el día a día y rompe paradigmas en el pueblo judío. Y no solo eso, Jesús mismo se proclamó como el Hijo de Dios, esto es, se proclamó como divino, como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, cuando él decía que él era el Hijo del Hombre, él estaba haciendo una referencia a lo que está escrito en el libro de Daniel, cuando Daniel ve en la visión a uno como el Hijo del Hombre, dando a entender de que estaba una santidad allí como el Hijo del Hombre, y él se hace, él dice ser el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, era una de las cosas que los judíos batallaban contra esto, poder entenderlo. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado, que todo viene al tema. Entonces, no era común llamar bueno al maestro. Y aquí vamos a ver algo tremendo. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí dice esto, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ni uno hay bueno, sino uno, y este es Dios. Entonces, aquí el Señor también está trayendo una palabra poderosa, dando a entender que esta virtud de la bondad verdadera, del único que todos confesaban como bueno, era Dios. Este hombre venía delante de Jesús y reconocía la esencia de parte del Padre que había y habitaba en Jesús. No dando a entender Jesús de que él no era bueno o de que o sea, sino dando a entender, trayendo la revelación de que solamente hay uno bueno y este es Dios. Y este hombre venía y confesaba que tenía ese rasgo, esa característica Jesús, ¿no? Entonces dice, mas si quieres entrar en la vida, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Y entonces aquí contesta este hombrecillo, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué juventud? Bueno, ellos tienen de la edad de los 7 a los 13 años, ellos están estudiando la Torá, los 5 libros, hasta que llegan a la edad de los 13 años, y ahora sí, son considerados como personas que ya pueden y deben de guardar los mandamientos. Entonces, desde su juventud, este hombre era una persona que guardaba los preceptos de los judíos. Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí Jesús aprovecha para enseñarle a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un hombre rico o un rico o una mujer rica, como lo podemos ver, en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un hombre rico al reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para ti, para todos ustedes, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará el asunto del cual estamos hablando, la vida eterna. Y aquí viene una palabra interesante, pero muchos primeros, estos primeros, serán postreros, y postreros serán primeros. Amén. Bueno, ¿qué significa esto? Buenas noches a los que se acaban de conectar, que no los saludé. Bienvenidos, os amamos y gloria a Dios. Espero que no se pierdan, en el sentido de que con lo que estamos platicando. Estamos viendo el pasaje del hombre joven que dice la escritura tenía un poder adquisitivo interesantemente bueno, o sea, era rico. Y viene a Jesús preguntando qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús le contesta, y una vez que ve que no tiene cómo cumplir este mandato de Jesús o esta palabra que viene de parte del Señor, se entristece en su corazón al tener tantas posesiones y se va triste. Entonces Jesús aquí les enseña a los discípulos algo, ¿verdad? Yo platicaba con mi esposa en la mañana. Ya de cuenta que yo siempre platico con mi esposa cuando me toca compartir algo y más o menos yo lo que hago es que le platico un poco. Y también les platico a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Jesús nos estaba está enseñando en este pasaje? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como sus discípulos? Estos pasajes. Lo que yo puedo ver y lo que puedo entender de parte de Dios para nosotros es de que no basta que nosotros tengamos una vida moralmente bien. Esto es una vida que seguimos lineamientos eh, morales o lineamientos de la misma palabra y que los estemos cumpliendo. No es suficiente. Todavía nos falta. La parte más importante es seguir a Jesús. La parte más importante es que nosotros sigamos a Jesús y seamos, ¿qué? Sus discípulos. En esta versión que leímos no aparece la parte de que lo siga y que sea sus discípulos, pero sí la tengo yo o sea, en Marcos. Déjenme ver si está en Marcos. Bueno, en Marcos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven. Hay un llamado para nosotros, ¿verdad? De Jesús, dice, sígueme tomando tu cruz. Esto es, tomando las enseñanzas de Jesús y empezar a vivir en ellas. Porque en el final de esto, ¿qué va a haber? La vida eterna que el Señor nos está entregando. Y luego es en Lucas donde están mis hermanos. En Lucas dice, en Lucas, aquí está. Lucas 8:22 le dice, Jesús oyendo esto les dijo, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. No sé qué es lo que tengamos o qué estemos haciendo nosotros, mis hermanos. Yo no sé en qué momento en la vida cristiana espiritual estemos viviendo, pero Jesús le decía a este joven rico que tenía un corazón para Dios, un corazón que guardaba los mandamientos desde su juventud y vino a la persona correcta a preguntarle qué tenía, qué le hacía falta. Vino delante de la luz para que pueda mostrar en él algo que él no veía.
pero que no se sentía saciado, no estaba saciado, a pesar de que él tenía desde la juventud, siendo un hombre justo por las escrituras, porque las escrituras nos hacen personas justas cuando las cumplimos. Él todavía no tenía la certeza, así como Nicodemo, de que ellos ya tenían todo, no estaban plenos, pero Jesús llenaba el vacío que cada uno de esos principales, que esos judíos, que esas personas intérpretes de la ley que continuamente venían a él para hacerle preguntas sobre el reino. Esta persona vino a la luz, vino a Jesús, y Jesús le mostró qué era lo que le hacía falta. Esta persona no era una persona mala, era una persona buena, era una persona que buscaba agradar a Dios, al Dios de Israel. Pero él viene a Jesús y le pregunta qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, la herencia en la resurrección. Y Jesús le dijo a él, una cosa, aún te falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ay, lo que yo les quería leer era, tesoros en el cielo, ven y sígueme. Estaba buscando la parte donde le dice, ven y sígueme, lo de discípulo. A ver, creo que entonces sí San Mateo. El joven, en Mateo 19:20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta, Jesús? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Estaba buscando esta parte, pero no la encuentro en este momento. Pero bueno, mis hermanos, el llamado que nosotros tenemos es a ser alumnos de Jesús. Es, es que tengamos las enseñanzas de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlas caminar, para poderlas vivir. Eh, no es nuestra justicia. Necesitamos totalmente la gracia de Dios y seguir a Jesús, porque ahí es donde nosotros estamos completos. Pero ahora buscando o platicándoles qué es lo que pasa realmente. Eh, ¿Tenemos nosotros acaso que si tenemos un carro nuevo, me diría Edgar, no manches, mi carro es nuevo, lo tengo que vender, ¿no? O sea, tenemos posesiones, ¿no? Tenemos cosas que estamos contentos, gracias a Dios que nos ha bendecido, ¿no? Tenemos algunas cosas materiales que el Señor nos ha bendecido. Está diciendo el Señor que son esas cosas materiales las que nosotros debemos vender, darle a los pobres y seguirlo. No es eso, realmente el Señor Jesús veía más allá de, de las cosas materiales, por lo menos de este hombre. Este hombre en específico, pues era un hombre rico, pero en realidad es algo que está ocupando nuestro corazón. Dice el Señor, dice la Escritura, que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y muchas veces esas cosas nos hacen romper el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener otro Dios delante de mí. Y a veces hay cosas que ocupan el lugar de Dios y que no nos permite vivir la vida siguiendo a Jesús. O sea, todo en nuestra vida tiene que pasar por ese flujo de poder, todo, o sea, ¿recuerdan la parte cuando Pablo decía que él era fariseo de fariseos, circuncidado, y que todo su conocimiento y todo esto lo había dado por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de tener a Cristo? Todo lo que nosotros podemos tener de valor en nuestra vida, lo que nos podríamos aferrar,
es lo que tenemos que hacer prácticamente a un lado para poder seguir a Jesús, conocer a Jesús y vivir por Jesús. Porque es allí donde tú y yo tendremos esa herencia o tenemos esa herencia o podemos gozar de esa llenura de saber que lo tenemos a Él en nuestro corazón, de saber de que en Él estamos completos y de saber de que en Él tenemos la herencia de la vida eterna. Hay una palabra en Corintios que dice así. Esa está en 2 Corintios 8:9. El contexto es tema de las ofrendas de las iglesias, pero tomo esta palabra que también hace mención de lo que estamos platicando. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Amén. Nosotros en Jesús hemos sido enriquecidos. Todo este contexto que estoy hablando está para llevarnos a que nuestra riqueza, la riqueza, el Señor nos las va a entregar. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos entregándole todo a Él, todo por Él, todo para Él. O sea, que nosotros lleguemos a estar en la ruina, diríamos. O sea, el que sepamos que todo lo que puede ser, de lo que yo me puedo jactar, lo tengo que poner a los pies del Señor y que no es suficiente. O sea, todo lo que yo pueda creer que, que es bueno, debo de saber que no es suficiente. O sea, no me da para poder estar delante del Señor si no es a través de la gracia del Padre. Como dice el Salmo, que un corazón contrito y humillado no menosprecia al Señor. Nosotros debemos de saber que uno de los motivos por los cuales el hombre rico no pudo o no podría entrar, o las personas ricas no pueden entrar al reino de los cielos, Jesús habla abajo, es porque están muy grandes. O sea, hay mucho ego, hay orgullo, hay autosuficiencia. Y la autosuficiencia no puede entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta que es Jesús, porque ahí solamente se pasa de una manera, reconociendo nuestra condición. ¿Recuerdan cuando había un hombre que guardaba la ley, que diezmaba, que era devoto a Dios y que oraba en el templo dándole gracias a Dios porque él no era como aquel hombre pecador? Porque él no era adúltero, él no era ladrón. Él le daba gracias a Dios porque él no era malo. Y dice la escritura que mientras el otro hombre, ¿cómo estaba? No quería ni levantar la cara a Dios. Y dice, Señor, sé propicio a mí este pecador. Decía, Señor, redime mi alma, redímeme, yo no soy digno. Dice Jesús, de cierto os digo que este hombre que estaba y se golpeaba el pecho fue justificado antes que aquel. O sea, el otro no lo fue. ¿Por qué? Porque era rico, era una persona que tenía mucho y necesitaba y no podía ver su condición delante de Dios. Porque para esto vino Jesús. Para esto vino Jesús, para darnos libre entrada al Padre, a la gracia de Dios. Y es súper importante Jesús en nuestra vida, que nosotros lo sigamos a Él, que lo conozcamos a Él, que sepamos que es por gracia. Y ya por último, vamos a ver el pasaje de los jornaleros. Vamos, el pasaje de los jornaleros, no sé si recuerdan cuando el Señor convino con algunos de ellos en un denario al día, que les iba a pagar a todos ellos un denario. Y dice la escritura que ya convino con ellos y al otro día se van a la chamba, ¿no? La chamba era de 6 a 6.
para pagarles el jornal. Y entonces dice la escritura que se encontró el Señor a otras personas. Si lo encuentro por aquí. Sí, se encontró a otras personas, como a las 9 de la mañana se encuentra otro y dice, oigan, vengan a mi viña y les daré lo que sea justo. Y después de allí agarra y se encuentra a las 12 del día a otras personas que andaban por ahí y dice, oigan, ¿por qué no vienen a trabajar a mi viña? Vengan a mi viña y les daré lo que sea justo. Y luego se encuentra unos a las 3 de la tarde y le dice, oigan, ¿no quieren trabajar? Vengan a mi viña y les daré lo que sea justo de aquí a, o sea, son las 3 de la tarde, la chamba termina a las 6, les voy a dar lo que es justo. Y luego se encuentra otros todavía que estaban a las 5 de la tarde y nada. Estaban sin trabajar y le dice, oigan, ¿ustedes qué onda? ¿Por qué están sin hacer nada? Y ellos le dicen, es que nadie nos ha contratado. Pues vengan a mi viña y les daré lo que sea justo. Llega el Señor, dan las 6 de la tarde y les dice a su mayordomo, ok, empieza a pagarles a todos un denario, pero empieza de los últimos a los primeros. Y el Señor, el mayordomo, los enlista y empieza a pagarles. Y dice la escritura que al final las personas que habían llegado al principio a trabajar pensaban dentro de sí, seguramente nos van a dar más, porque vemos que les están dando de a un denario a todos estos cuates que trabajaron 1 hora, 4 horas, etcétera, ¿no? Pues resulta que cuando ellos llegan al final, se enojan, ¿no? Eso sí se los voy a leer. Eh, Dice, cuando llegan los que fueron contratados primero pensaban, cuando llegaron los que fueron contratados primero pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron ¿qué? Un denario, cada uno. Y al recibirlo, ¿qué hacían? Murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con ustedes, con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo es por gracia, que está en la voluntad del Padre el podernos de- eh, um, dejar entrar a la presencia de Dios y ser aquellos que heredaremos la vida eterna. Somos herederos de la vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra herencia de la vida eterna está en Jesús. Jesús es la puerta. Jesús lo dijo. Yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que al ladrón o a los otros no lo escucharán porque no conocen su voz. El ladrón no entra por la puerta, sino que se salta la barda, ¿no? Entonces, la puerta es Jesús, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y Jesús, todo lo que el Padre le dio a Jesús, el Hijo, vendremos a Él y los que venimos a Jesús, Él no nos echa fuera. Y aquí en esta parábola de las personas que están sin hacer nada porque nadie los ha contratado, entramos nosotros. Yo no sé en qué momento de tu vida el Señor te contrató para que vayas a su viña y te pagaría lo que sería justo. No lo puedo saber. Yo creo que a mí me agarró por ahí de las 9 de la mañana. Pienso yo porque me agarró a los 19 años.
conocí de su gracia y de su amor. Entonces ya llevo así como que un rato trabajando, ¿no? Pero habrán personas que por la edad podemos decir, no, hombre, pues los agarró una hora, o sea, antes de que se acabara la chamba, ¿no? Esto es que la gracia de Dios va alcanzando a cada uno de nosotros y no es por lo que hagamos, no es por lo que vengamos haciendo que somos merecedores de algo en Dios, sino que es su gracia, es su amor la que nos da esa herencia de la vida eterna. Y nuestra riqueza, la riqueza que tú y yo tenemos, está en Jesús. La riqueza que tú y yo tenemos está en Jesús. Jesús nos enseñó que nosotros no debemos hacer riquezas aquí en la tierra, sino que debemos hacer riquezas en los cielos, porque ahí no hay quien se robe esa riqueza, no hay polilla, no hay nada de aquello que pueda minar nuestra riqueza, ¿no? ¿Y cuál es la manera de hacer riquezas aquí en la tierra? Dice la escritura que hagamos bolsas, vendamos nuestras posesiones y las demos a los necesitados. Mis hermanos, nosotros la riqueza de Jesús la podemos proveer a través de compartir la verdad en Jesús, de compartir el pan con el que tiene hambre, de compartir la economía cuando tenemos las posibilidades con el que no la tiene. El que nosotros tengamos esas actitudes de ayudar a la familia, ayudar al necesitado, es parte de, de empezar a ser discípulos de Jesús. Es parte de empezar a caminar en las enseñanzas de Jesús. El ser generosos con la casa donde el Señor nos sembró, que esto es Comunidad Cancún, el poder ofrendar, diezmar, el ser generosos con la casa, eso es ser parte de participantes del Evangelio de Jesús. Y como les decía, ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo, caminar en las enseñanzas de nuestro Señor. El Señor no nos quiere separar, sino el Señor nos quiere unir. Y para que haya una unión, una unidad en la casa, esto es en las reuniones, en nuestro hogar, necesitamos que ser, quitarnos un poco de la riqueza que tenemos. Esto es el egoísmo, esto es el orgullo de cosas que sabemos más, hablamos mejor, cantamos mejor, no lo sé. Cosas que a veces nos hacen estar, eh, tener pleitos o tener como luchas en nuestra vida, en nuestro entorno, es un tema de falta de humildad, es un tema de orgullo. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que seamos humildes, a que entreguemos al Señor aquello que ha sido como muy valioso y poder seguirlo a Él sabiendo que Él, en Él somos ricos, en Él somos enriquecidos. Hay una parte en la Escritura que está en Corintios. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, este es Pablo, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida normal de nosotros. En desvelos, ayunos, trabajos, azotes, angustias, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra. Dice, como por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y aquí viene una palabra, como pobres. Somos unos cristianos que a veces estamos como pobres, pero nuestras vidas deben de enriquecer a muchos, más enriqueciendo a muchos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada,
pero poseyéndolo todo. Esa es una de nuestras vidas, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. O sea, no es necesario la riqueza material, todo esto. Nosotros tenemos que tener esa riqueza de Dios y de esa manera enriquecemos a todos nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, en el trabajo. Ese es tu llamado, que vendamos todo aquello, que nos quitemos de todo aquello que nos hace altivos o superiores o todo eso en nuestro corazón que nos hace, nos tenemos que ser humildes para que de esa manera, con la humildad de Dios, de Cristo, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, podamos enriquecer la vida de otros. Amén. Entonces, mis hermanos, el llamado es a que seamos humildes y que estemos enriqueciendo la vida de los demás a través de que nosotros seamos humildes, a través de que nosotros no nos valgamos por lo que hacemos bien, sino que siempre es por la gracia del Señor. Amén. Pues bueno, espero y hayan sido bendecidos y que se puedan quedar con este mensaje. Esa es una palabra súper importante para nosotros. Tenemos que caminar en la humildad. Este domingo se habló de la humildad y también el pastor eh, había hablado acerca del tema de dónde vienen los pleitos y todo y contiendas de nuestro corazón. Entonces, vamos a apaciguarnos, vamos a quitarnos todo lo que nos hace fuertes para ser débiles en Dios y en esa debilidad que Dios nos da nos hace fuertes. Amén. Vamos a orar para terminar.